Hola a todos. Quiero pues saludarles y poder ser de utilidad en esta presentación para que puedan presentar un buen examen de consejo y que tengan pues la mejor de las posibilidades para salir de manera exitosa. Quisiera presentarles la agenda que vamos a ver sobre este tema que vamos a revisar hoy, que es osteosarcoma. Y pues tratando de aprovechar el tiempo, que no es mucho, pues vamos a revisar estos temas o subtemas dentro de estos 30 minutos que tenemos para hablar de osteosarcoma. Como todos ustedes saben, el osteosarcoma pues es un tumor primario de hueso, una neoplasia primaria de hueso maligna que deriva del mesénquima que produce en forma característica tejido osteoide o hueso inmaduro. Esta característica o condición determina finalmente todo lo que ocurre en cuanto a la biología tumoral. Con esto podemos siempre recordar los datos más importantes para el diagnóstico, para el tratamiento y para el pronóstico. Este término de osteosarcoma fue utilizado en 1805 por primera vez por Alexis Boyer y bueno, pues es una enfermedad que no data de 1800, sino que hay indicios y están reportados en la literatura, indicios de que hubo en el Jurásico pues osteosarcoma ya en estos animales, dinosaurios, y pues ahora con pruebas que nos permiten dar esta posibilidad diagnóstica con mucha certeza, pues nos hacen ver que el osteosarcoma es una neoplasia muy antigua que se ha visto a través de las épocas de la historia y a través de los años y siglos en la humanidad, y que, bueno, pues tenemos algunas características que tenemos que recordar para poder abordar de la mejor manera a un paciente con la sospecha de osteosarcoma. Siempre pues empezamos con los datos epidemiológicos. ¿Cuáles son los factores de riesgo, lo que nos puede dar esta posibilidad de que un paciente tenga osteosarcoma? Pues sabemos que en cuanto a la edad es una patología que se presenta en la adolescencia y preadolescencia. Se puede ver también en adultos jóvenes. Hemos visto todos casos en niños muy pequeños, pero esto pues es lo extraordinario, esto es lo que se sale de lo habitual. Vamos a hablar de lo más frecuente, de lo más común, porque pues esta es la mejor manera de prepararnos para poder presentar el examen del Consejo Mexicano de Oncología. Entonces, la edad ya la comentamos, la presencia de lesiones óseas preexistentes como la enfermedad de Payet, por ejemplo, la enfermedad de Ollier, exostosis múltiples, también se han relacionado con la posibilidad o mayor riesgo de presentar osteosarcoma. La radiación ionizante es de todos ustedes conocido, que da la posibilidad de segundas neoplasias, y una de ellas pues es con mucha frecuencia el osteosarcoma. El antecedente de haber recibido quimioterapia también en pacientes con alguna neoplasia maligna previa, o pacientes con síndromes genéticos en donde hay también alteraciones, por ejemplo, a nivel de P53 que pueden darnos estas posibilidades. En cuanto a la genética, bueno, pues se ha relacionado mucho con genes supresores como P53 que mencionaba, con RB1, con la pérdida de heterocigosidad a nivel de cromosoma 3, cromosoma 13, y tenemos pues esta evolución a nivel molecular que nos da el desarrollo de una neoplasia derivando de una alteración pues a nivel genético que se queda silente durante las primeras etapas de la vida hasta manifestarse en la adolescencia o preadolescencia. Y cuando ya llegamos a esta edad y tenemos la presentación clínica, ¿cuáles son los datos clínicos, signos y síntomas que nos ayudan a sospechar en un osteosarcoma? Pues son muy fáciles de recordar. La verdad es que el osteosarcoma tiene la característica de que es una neoplasia en donde no hay que andarle buscando mucho, ¿no? Siempre, pues personalmente digo que en la oncología no hay que andarle pensando mucho. Es más una especialidad de toma de decisiones, de poder enfrentar las situaciones de riesgo y poder manejar sobre todo el contexto del grupo médico y de la familia. La presentación clínica como signos y síntomas tiene entonces que se presenta en adolescentes, de preferencia
en pacientes de estatura más arriba de la habitual, altos, hombres. Adolescentes, altos y hombres. Son como el común o lo más frecuente en la presentación de osteosarcoma. También hay en mujeres, por supuesto, también hay en adolescentes de talla no tan alta y también en otras edades, pero esto es lo más común. Y en cuanto a los signos y síntomas, el primero, pues habitualmente es el dolor. Es en el 99% de los casos de osteosarcoma, la primera manifestación es el dolor. Después el aumento de volumen y la limitación funcional. Con esos tres datos tenemos de verdad lo necesario y con esos tres datos de presentación clínica, lo necesario para poder sospechar o no en la posibilidad de un paciente con osteosarcoma. El dolor, el aumento de volumen, la limitación funcional se pueden confundir fácilmente con otras enfermedades benignas, con traumatismos, con accidentes, y esto es lo que provoca el retraso en el diagnóstico. Tenemos que ser muy acuciosos y trabajar mucho en comunicación con otras especialidades como ortopedia, pediatría, medicina general, para que cuando un paciente adolescente, alto, hombre, adolescente, alto, mujer, tenga dolor en alguna extremidad, aumento de volumen, limitación funcional, sobre todo en los sitios preferidos del osteosarcoma, pues que nos ayuden solicitando una radiografía simple para evaluar esa zona y poder determinar la necesidad o no de acudir con el especialista en oncología pediátrica. También, pues, es una enfermedad que se presenta no solo en el ser humano, como ya vimos en la época jurásica en dinosaurios, como está documentado en publicaciones serias, y también, pues, sabemos que es una enfermedad que afecta a perros que comparten también estas características para que no se nos olviden. Son perros de talla alta y que tienen las mismas características clínicas de presentación, el dolor, aumento de volumen y limitación funcional. Y aquí, bueno, pues para que no se les olviden estos datos, les pongo estas imágenes de este perro que fue, pues se llamaba Gibson y además era el que tenía, o no sé si mantiene el récord Guinness del perro más alto, el perro con talla más alta, que precisamente padeció osteosarcoma y murió de esta patología. Cuando tenemos a nuestros pacientes pediátricos que tienen algunas de estas características y por lo tanto nos hacen llegar a la sospecha de un osteosarcoma, tenemos que ir a buscar prioritariamente el sitio de afectación para poder ubicarlo dentro de los que el osteosarcoma tiene como de manera preferente, que son el fémur distal, la tibia proximal y el húmero proximal. En estos tres sitios de presentación tenemos la mayor parte de todos los pacientes con osteosarcoma. Por lo tanto, es muy importante recordar que tan solo la rodilla entre fémur distal y tibia proximal tiene la mitad de los pacientes. Y el húmero proximal, bueno, pues incrementamos a casi 3/4 partes de los pacientes. Tenemos presentaciones, aquí les pongo una imagen de todos los lugares en donde se puede presentar. Por supuesto, se presenta y hemos visto en maxilar, en hueso occipital, pero casi siempre pues asociados a algún antecedente, como los que dijimos de alguna patología previa, de radiación, por ejemplo, y pues también incluso existe el osteosarcoma extraóseo, que está documentado, que por ahí pues creo que muchos hemos visto algunos casos, pero que no es lo habitual. Aquí vamos a hablar de lo frecuente, de lo habitual, para que eso sea lo que quede siempre en mente como prioridad para un adecuado abordaje diagnóstico y terapéutico. ¿Cuál es el diagnóstico diferencial? Ya tenemos los datos clínicos, adolescentes, altos, hombres, los signos y síntomas, dolor, aumento de volumen, limitación funcional. La localización, bueno, pues ya estamos hablando de localización para enfocarnos al diagnóstico diferencial, en donde tenemos que considerar lesiones benignas, en efecto, un traumatismo, alguna osteomielitis, alguna situación benigna, congénita incluso. Esto es parte del dolor por crecimiento que a nosotros nos molesta mucho porque vemos muchos pacientes que fueron diagnosticados con esto. Pues es una situación en donde, obviamente, si nosotros nos apegamos a lo que vimos de las características clínicas, pues no tiene por qué considerarse como una posibilidad que un oncólogo pediatra tenga ante las presentaciones clínicas que comentamos y las características de presentación
a nivel edad, localización que también comentamos. Sarcoma de Ewing, bueno, pues sí, aquí ya estamos entrando en diagnóstico diferencial de tipo oncológico, en donde el sarcoma de Ewing característicamente, como saben, pues se presenta a nivel de la diáfisis y el osteosarcoma se presenta a nivel de las metáfisis. Entonces, esto es un dato fundamental para poder acercarnos al diagnóstico o a la certeza diagnóstica de un paciente con un tumor óseo maligno. Tenemos una imagen aquí también en donde vemos cuáles son las localizaciones de las principales neoplasias óseas, no necesariamente malignas, encondromas, los osteomas osteoides, los osteocondromas y el osteosarcoma ya propiamente. Por favor, no envíen a un paciente a valoración por un osteosarcoma cuando el tumor está en la diáfisis. Luego pasa y de verdad que es una pena estar pues teniendo que recordar esto, el paciente con tumor óseo, sospecha de tumor maligno a nivel diaficiario, no es un osteosarcoma. El osteosarcoma precisamente se da a nivel metafisario y precisamente tiene que ver con la etapa de mayor recambio óseo que se da en esa zona y por eso precisamente se da en pacientes en la adolescencia y preadolescencia. ¿Cuáles son los datos más importantes para el diagnóstico diferencial en osteosarcoma? Pues el primero, la localización, el segundo, la localización, el tercero también la localización. Por eso les decía, y grábense esta imagen, en donde una lesión a nivel diaficiario, no la consideren por favor como osteosarcoma, y sí enfóquense en lo que sigue para poder tener la certeza diagnóstica. ¿Cuál es el principal factor pronóstico desfavorable para los niños con cáncer, con sospecha de un osteosarcoma? La ignorancia, porque los ojos no ven lo que la mente no sabe. Precisamente por eso queremos estar pues teniendo estas presentaciones, estas pláticas sobre los temas más frecuentes y para que evitemos el tener que estar corrigiendo cosas que son muy básicas a nivel oncológico y en oncología pediátrica principalmente, porque a veces de verdad recibimos algunas respuestas, incluso en el examen, en donde pues uno piensa, los ojos no ven lo que la mente no sabe. Tenemos que estar muy conscientes de que una buena preparación, una buena formación no se tiene que traducir no solo en un buen examen, sino también en un buen abordaje para los pacientes que van a recibir y que van a atender en su práctica, ya sea institucional o en su práctica privada. Hablar con la seguridad que solo la ignorancia puede dar, de verdad es otro de los temas en donde también pues se afecta a los pacientes porque eso conduce no solo a retrasar el diagnóstico, sino a empeorar el pronóstico por manipulación quirúrgica de médicos, de especialistas que entran a esa zona abriendo, queriendo tomar o hacer una corrección espantosa en donde contaminan todo, o bien con medicina alternativa, en donde también pues se hace uso de sobanderos y todo lo que se le parezca, y en donde provocan hasta fracturas también de los huesos afectados en estos pacientes. ¿Cuál es la mejor manera de abordar a los pacientes con osteosarcoma? Pues sin duda tener una clínica de osteosarcoma hace que podamos convocar a un equipo multidisciplinario en donde estos especialistas van a poder interactuar de la mejor manera para ofrecerle al paciente la mejor posibilidad de supervivencia y de calidad de vida, por supuesto. El equipo interdisciplinario para el cuidado centrado en la familia. No olvidemos que es un paciente que va a requerir mucho apoyo de la familia, mucho apoyo de otras especialidades y también pues rehabilitación que hay que considerar desde antes de la cirugía. ¿Cuál es la ruta para el abordaje de estos pacientes? Pues realizar la biopsia, obviamente primero la valoración médica. Lo que necesitamos es tener una radiografía simple para poder tener los datos de sospecha. Vamos a revisar un poquito de estos datos. Y la ruta sería realizar una biopsia para confirmar o descartar el diagnóstico, realizar estudios de extensión tumoral, determinar si se requiere la quimioterapia, y en este caso quimioterapia neoadyuvante, pasar a la cirugía definitiva, administrar la quimioterapia adyuvante
Y pues también vamos a comentar un poquito de la inmunoterapia, si sí o no está indicada en nuestros pacientes con osteosarcoma. La biopsia se recomienda hacerla por TUCUT o una biopsia abierta. Ambas opciones son aceptadas. No es aceptado, por favor, que se tomen biopsias por aspiración con aguja fina para los pacientes con osteosarcoma. No da material suficiente. Y también, de manera ideal, la biopsia debe realizarse en el lugar en donde se va a realizar el tratamiento completo, sobre todo la cirugía definitiva. La evaluación del tumor primario, pues hacemos unas radiografías simples y comparativas, una resonancia magnética nuclear es muy importante para evaluar las características estructurales de la lesión del tumor primario y poder tomar también decisiones en cuanto al tipo de cirugía que el paciente requiere. Estudios de extensión tumoral. Es el tumor micrometastásico por excelencia, por lo tanto, tenemos que evaluar los sitios de predilección del osteosarcoma para provocar metástasis. Y el sitio favorito, pues, son los pulmones. Por lo tanto, debemos realizar una tomografía computada de pulmones de alta resolución para buscar metástasis, nódulos, pues nódulos sobre todo arriba de 1 centímetro, o a veces encontramos múltiples nódulos de 5 milímetros, por ejemplo, y tenemos que ir a buscar a otros sitios, y el segundo sitio de predilección del osteosarcoma pues son los huesos. Entonces realizamos un gamagrama óseo para buscar metástasis óseas en otros huesos, para buscar metástasis saltatorias también, y para evaluar la extensión intramedular del tumor primario, que es muy importante también porque a veces sucede que vemos tumores pequeños en volumen, pero que a nivel intramedular están muy extendidos. El volumen lo tienen más bien a expensas de una extensión intramedular muy importante, cuando aparece un tumor pequeñito. Con estos estudios de extensión tumoral vamos a poder concluir lo más importante para el pronóstico del paciente. ¿Es un tumor o es un osteosarcoma localizado o es un osteosarcoma metastásico? Con esto también podemos pues estadificar a nuestro paciente. Yo les recomiendo mucho que en la preparación para su examen no se olviden de la estadificación, porque por alguna razón siempre sacan casos de osteosarcoma para los temas y para los casos clínicos. Es algo muy frecuente, como que siempre aparece el osteosarcoma ahí en los exámenes. Entonces, prepárense bien, lean y no se olviden de todos estos datos que estamos aquí comentando. Aquí un poco de imágenes de cómo pues se puede tomar la biopsia y se puede hacer tomar la guiada también, de cómo un tumor pues puede evolucionar de manera tal que pues en época reciente, hace unos meses, pues vemos a un paciente todavía con estas características, con un tumor de estas dimensiones a nivel de la pelvis, a nivel del tercio proximal del fémur, pero un tumor que ya por supuesto se extendió y se diseminó. Algo muy importante es que el estudio de patología tiene que encontrar o tiene que mostrar la presencia de tejido osteoide inmaduro. Esa es la condición sine qua non para el diagnóstico de osteosarcoma. No es un estudio de patología que requiera gran inmunistoquímica ni estudios moleculares. Les digo que en el osteosarcoma de verdad no hay mucho que andarle pensando, es más bien una toma de decisiones, lo complicado del osteosarcoma, pero para eso nos formamos como oncólogos pediatras y sabemos tomar decisiones en las circunstancias, pues incluso más difíciles que se nos puedan presentar. Por lo tanto, pues el estudio de patología es un estudio pues prácticamente básico, sí se hace alguna inmunohistoquímica, pero en realidad la presencia de osteoide inmaduro es lo que nos da el diagnóstico. Ese osteoide lo que provoca pues son estos tumores óseos formadores de hueso maligno y que pueden estar a nivel central, intramedular o de superficie. A nivel central pues son las tres variedades más clásicas, las más frecuentes, las variedades clásicas que son un osteosarcoma osteoblástico, un osteosarcoma condroblástico o un osteosarcoma fibroblástico. Y dentro de los de superficie, pues tenemos
el parosteal, el periosteal y el de alto grado. Aquí vamos a comentar un poquito de estas variedades también. Es muy importante conocer los datos radiológicos de osteosarcoma, pero no nada más así como repetirlos, ahora sí como de memoria, sino entender cómo se llega a una situación en el hueso en donde se daña el tejido local y eso se manifiesta o se expresa en una radiografía simple. Los datos radiológicos de osteosarcoma son lesiones líticas o lesiones blásticas. Prácticamente los osteosarcomas tienen lesiones de ambos tipos, tienen lesiones mixtas. Si fuera una lesión o un tumor óseo que estamos pensando es maligno y si tiene solamente lesiones líticas, no piensen en el osteosarcoma. ¿Por qué? Porque la característica del osteosarcoma es ser un tumor formador de hueso maligno. Ese hueso maligno tiene en una radiografía un aspecto blástico. Por lo tanto, si tenemos un tumor óseo solo con lesiones líticas, no pensemos en un osteosarcoma de primera intención. ¿Qué es lo que se daña dentro de la estructura propia del hueso de manera inicial? Pues el periósteo sufre una reacción, una periostitis como parte de la respuesta de defensa de este tejido a un crecimiento, una neoformación ahí local. Sucede o esta manifestación es como las que ocurren cuando hay procesos infecciosos o traumatismos y otro tipo de neoplasias. Cuando tenemos un paciente que tiene sintomatología sospechosa y encontramos que no hay reacción perióstica, que es una reacción sólida, podemos orientarnos más a una lesión benigna. Cuando hay alteración a nivel de periósteo, afectación lamelar en aspecto de capas de cebolla o de rayos de sol o triángulo de Codman, entonces tenemos que sospechar de una lesión maligna. Aquí les pongo una imagen de esta reacción perióstica donde hay esta periostitis y se forma esta imagen en capas de cebolla. Aquí la ponemos al lado para que podamos hacer como la analogía de una manera pues más representativa. ¿Qué ocurre cuando hay un tumor benigno? Pues se queda habitualmente como una lesión sólida, como un patrón sólido, y cuando empieza a haber manifestaciones de una imagen lamelar en capas de cebolla, que nos habla de que el periósteo está irritado o que hay una lesión espiculada o incluso ya un triángulo de Codman, que el triángulo de Codman consiste en la lesión espiculada con hueso de neoformación, pero incluso con sangrado dentro de su interior, por eso se forma la base del triángulo de Codman. Esto nos habla de la sospecha de una lesión maligna, como podemos aquí ver. Acá, pues es una lesión ya que tiene todas estas imágenes. Pues aquí vemos del lado derecho un aspecto que tiene el levantamiento del periósteo, tiene triángulo de Codman y acá vemos imágenes en rayos de sol. Tenemos pues prácticamente las lesiones, las imágenes propias de una neoplasia maligna. Aquí vemos nuevamente lo que comentaba, pero ahora en radiografía para un aspecto sólido, cuando pues podemos sospechar más hacia una neoplasia benigna, o en capas de cebolla. Miren qué bien se ve esta imagen en capas de cebolla, en rayos de sol y el triángulo de Codman. Entonces, entendiendo esto, entendemos mejor cómo tenemos que ir abordando a este paciente y por qué necesitamos un equipo interdisciplinario. También sobre los de superficie parosteal y periosteal es importante también acordarnos de que cuando hablamos del parosteal estamos hablando de una neoformación que se presenta como adosada al hueso en donde no hay elevación del periósteo y en donde el periosteal, porque luego se confunden, el periosteal, como su nombre lo dice, para que lo recuerden, pues tiene que ver con una elevación del periósteo. Entonces, ahí en esa elevación del periósteo hay hueso de neoformación y nos da una imagen pues diferente a la del parosteal. Y pasemos ahora a la parte que más pues se nos complica y se le complica al paciente
Cuando hacemos los estudios de metástasis, pues principalmente a nivel pulmonar es el primer sitio donde se va el osteosarcoma y encontramos lesiones que como pues imágenes podemos encontrar más en la periferia, lesiones arriba de 1 milímetro, decíamos, también puede haber lesiones sospechosas de menos de 1 milímetro, de 5 milímetros, pero casi siempre son pues cercanas a la pleura, bilaterales, con aspecto nodular. Y dentro de los estudios de extensión comentamos también el realizar el gamagrama óseo para poder ver si hay afectación a otros huesos, si hay lesiones saltatorias y la extensión intramedular, que es muy importante también hacer el abordaje terapéutico integral. Y como tratamiento, ya una vez que pasamos todo este abordaje, que hacemos los estudios de extensión, que tenemos la confirmación y ya sabemos si es localizado o metastásico, pues sobre el tratamiento para los pacientes con osteosarcoma, desafortunadamente desde hace más de 30 años no hay nada nuevo. Cuando se inició el tratamiento de osteosarcoma, como ustedes saben, pues era quirúrgico solamente, con la recaída de la mayor parte de los pacientes en los siguientes meses, 3 a 6 meses. Cuando se introdujo la quimioterapia como parte del esquema de tratamiento para osteosarcoma, mejoró muchísimo la sobrevida, pero cuando se, digamos, mejoró, refinó y ajustó los esquemas de quimioterapia para los pacientes con osteosarcoma, también hubo una mejoría en la supervivencia. Sin embargo, actualmente pues no hemos tenido algo que mejore esta curva. Es una curva que ya está aplanada. Miren, desde aquí cierra en el 2000 a 2004, pero la verdad es que para el 2020 y 2021 pues seguimos realmente con la misma expectativa de supervivencia. En conclusión, vamos a recapitular un poco acerca de lo que hemos estado viendo. Son osteosarcomas convencionales dentro de las variedades clásicas, osteoblástica, condroblástica y fibroblástica, la mayor parte de los casos de nuestros pacientes. Sí hay que conocer las otras variedades porque se pueden presentar, pero la mayor parte van a ser de estos tipos. Y son osteosarcomas convencionales el 80 a 90%. ¿Qué porcentaje de pacientes se presentan en etapa localizada? 75 a 80% es la referencia internacional y es también la referencia de nuestro país, pero en lugares en donde hay más acceso a la salud, lugares en donde hay más posibilidades de una atención integral. La verdad es que en zonas en donde hay poco acceso a los sistemas de salud con especialidad, esto se invierte y la mayor parte de los pacientes llegan en etapa metastásica. Pero vamos a hablar de la generalidad y en la generalidad 20-25% tienen enfermedad metastásica detectable. Así es como lo reporta la literatura. Si se realiza el control local sin quimio, 80 a 90% de los pacientes van a tener y desarrollar metástasis. Y es la enfermedad micrometastásica por excelencia. Los sitios más comunes de metástasis son pulmones y son otros huesos también. Y en cuanto a la quimioterapia, dijimos, vamos a utilizar en los esquemas pediátricos quimioterapia neoadyuvante, después la cirugía definitiva y posteriormente quimioterapia adyuvante. En cuanto a la quimioterapia neoadyuvante, la literatura lo que presenta como el esquema con mejores resultados es el esquema MAP, metotrexate a dosis altas, doxorubicina y cisplatino. En México todavía en muchos lugares se utiliza el protocolo nacional que no lleva metotrexate y que pues lleva cisplatino doxorubicina cada 14 días y ciclofosfamida BP16 en la quimioterapia, en la parte de adyuvancia. Pues la literatura recomienda MAP, nosotros en el ITU utilizamos MAP. Y después de la quimioterapia neoadyuvante, pues hay que pasar a la cirugía definitiva, que puede ser preservación de la extremidad versus una amputación o incluso una desarticulación. Es decir, preservación de la extremidad versus una cirugía radical. La preservación de extremidad pues dependerá de la localización, de las características del tumor primario para ver si es con una resección en bloque y un reemplazo con una prótesis de titanio o con un injerto óseo, por ejemplo, de donador cadavérico puede ser,
Y en la cirugía radical, pues puede ser una amputación o puede ser una desarticulación. ¿Cuáles son los criterios para poder tener la indicación de preservación de la extremidad? Pues lo que hacemos es evaluar algunas características. Antes, la preservación de extremidad, cuando se comenzó a utilizar, la verdad es que se convirtió en una obsesión terapéutica y queríamos andar preservando a todos los pacientes. No todos tienen indicación de preservación. Hay que ser muy cuidadosos y no arriesgar la vida por una pierna, por un brazo, y mejor evaluar de manera muy objetiva con el equipo en la clínica de osteosarcoma, idealmente, para evaluar si hay invasión al paquete neurovascular. Si hay, eso excluye la posibilidad de preservación. Si hay infiltración a tejidos blandos también, lo cual excluye la preservación. Antes la fractura excluía también, limitaba la preservación, ahora no es excluyente, ahora se puede realizar la preservación también, aunque haya fractura. Antes también las metástasis pulmonares eran ya como una situación en donde no había la indicación para poder hacer la preservación. Ahora no necesariamente, depende, porque no es lo mismo tener una o dos metástasis a tener 40 metástasis y tener un tumor de características locales que lo permitan. Entonces también tiene que ver incluso con la expectativa de supervivencia, con la calidad de vida. Los aspectos psicológicos son muy importantes. Por favor, la rehabilitación desde antes de la cirugía y después es importantísimo. A veces los pacientes no se rehabilitan ni con la preservación de extremidad porque no se les dio un adecuado también abordaje psico-oncológico. Y entonces para el paciente esa pierna está perdida desde antes. Así físicamente se la hayan conservado, psicológicamente el paciente está, digamos, amputado y no se rehabilita. Y a veces terminan en una amputación después de una preservación porque son más funcionales incluso. Entonces hay que evaluar estos casos con mucho cuidado. En cuanto a la quimioterapia adyuvante, pues si estamos con el esquema MAP, la quimioterapia adyuvante sigue con el esquema MAP y en el protocolo nacional dijimos que pues utiliza ciclofosfamida topósido, pero pues recuerden que en el examen todo va sobre lo que está reportado en la literatura. Inmunoterapia, sí o no, mifamurtide, sí o no. La verdad es que a veces nos esperamos y queremos andar poniendo muchas cosas a los pacientes que no están soportadas en la literatura. ¿Se ha evaluado en la literatura la inmunoterapia? Sí. ¿Mejoró la supervivencia? No. Mifamurtide se ha evaluado en tumores localizados, no en metastásicos. Hay estudios también que tampoco, vaya, está como que hayan demostrado una mejor supervivencia. Por lo tanto, no son parte del esquema, digamos, ortodoxo, aceptado en la literatura para poder tratar a los pacientes. Quisiera también, pues, mencionar que cuando se hace la parte quirúrgica y se hace de manera correcta, con un buen margen, se hace todo el mapeo y evaluación del tumor por parte de patología para poder llegar a lo que nos da también o nos da información para el pronóstico del paciente, que es la evaluación de la respuesta a la quimioterapia neoadyuvante. Y entonces, pues utilizamos esta escala de evaluación del doctor Ubos, en donde pues sabemos que una respuesta en grado 1 quiere decir que no hubo respuesta del tumor a la quimioterapia y en la respuesta grado 4 ya no se ven células tumorales, es decir, que hubo una muy buena respuesta. Esta información es información que nos sirve mucho para el pronóstico, para pues lo que podemos esperar y sobre todo para hablar con el paciente y su familia en cuanto a la posibilidad o la expectativa de supervivencia. Recapitulando entonces también, pues modalidades indispensables para el tratamiento de osteosarcoma, cirugía y quimio. El control local, cirugía radical versus cirugía conservadora. Y es una decisión que se toma al momento del diagnóstico. No depende de que respondió muy bonito y que bajó ya el tumor y que está muy chiquito. O sea, eso no va. Tiene que ser una
decisión que se toma en el momento del diagnóstico, si va a ir a una cirugía radical o a una cirugía conservadora. Y de quimioterapia, pues las drogas más efectivas, no se les olvide esto, son metotrexate, doxorubicina, cisplatino y fosfamida y etopósido. Son las drogas que en la literatura están con el soporte de ser las que mejor resultado pueden ofrecer a los pacientes con osteosarcoma. En la neoadyuvancia, pues hasta hoy nada es mejor que MAP, y fosfamida etopósido tampoco ha sido mejor como neoadyuvancia, y en la adyuvancia hay algunas recomendaciones también que dar. Reiniciar antes de las 3 semanas de la cirugía, utilizar las mismas drogas es lo que se hace en el esquema MAP, y pues no han funcionado para mejorar la supervivencia, el interferón que se probó, el mifamurtide, ni las altas dosis de quimioterapia con trasplante. Desafortunadamente, también en la última reunión pues, que se tuvo de expertos en osteosarcoma del COP, presentaron resultados de algunas moléculas que se están utilizando, y la verdad es que en todas prácticamente podemos resumir en que daba lo mismo que lo que estamos ya logrando con los esquemas que hemos comentado. Aquí están los diferentes grupos internacionales que pues evalúan, analizan y realizan protocolos para pacientes con osteosarcoma. Y pues bueno, estaba viendo aquí en cuanto a MAP también, pues que hubo el intento de agregar interferón al MAP o de agregar la ifosfamida etopósido a algunos pacientes, y tampoco eso provocó una mejor expectativa. Los factores para pronósticos son que haya metástasis al diagnóstico, la respuesta histológica a la quimioterapia de acuerdo a la escala del doctor Ubos, también obviamente pues un abordaje adecuado en el control local, el tamaño del tumor se ha mencionado también, tumores arriba de 8 centímetros, que en México pues prácticamente todos los vemos más de 8 centímetros, la localización axial por la posibilidad de resección total en la cirugía, es también obviamente un factor desfavorable para el pronóstico. Las recaídas las vemos, el 50% de las recaídas las vemos en los siguientes 18 meses en el paciente, y después de 5 años solo el 5% presenta recaída o los vemos con recaída. ¿Qué hacer cuando hay una recaída? Pues el abordaje quirúrgico si es factible, y también pues buscamos una segunda línea de manejo, pero la verdad es que sabemos que pues fuera de las drogas que ya mencionamos, pregunta de examen, no hay algo que ofrezca en este momento una mayor posibilidad. Y una imagen habla más que 1000 palabras. Aquí está esta gráfica con la tabla de supervivencia global para los pacientes con osteosarcoma, en donde pues vemos cómo pues es dramática la diferencia entre pacientes de características de mejor pronóstico. La cirugía, realizarla idealmente en el sitio de la biopsia, pero bueno, en México afortunadamente ya hay más lugares en donde se puede realizar la cirugía conservadora para osteosarcoma. Nosotros en el hito pues también lo hacemos, y pues con mucho gusto si alguien necesita que su paciente sea operado, pues también podemos trabajar en conjunto, presentar el caso en la clínica de osteosarcoma y poder llegar a una decisión conjunta para que el paciente pues también pueda tener acceso a este tratamiento. También se han utilizado como alternativas en segunda línea esquemas como ifosfamida etopósido con o sin carboplatino, cicloetopósido, gemcitabina, docetaxel, sorafenib, everolimus, y pues algunas otras alternativas, incluso algunas que pudieron llevar a una extensión de la sobrevida global, pero pues con actividad o todavía teniendo que recibir algún tipo de manejo. La radioterapia en altas dosis, pues tampoco. La verdad es que el osteosarcoma, como ustedes saben, es un tumor radioresistente. No es una opción para el abordaje terapéutico. Algunos oncólogos lo utilizan para manejo paliativo. Personalmente creo que la medicina que tenemos actualmente de calidad de vida, de clínica del dolor y de cuidados paliativos, tiene la posibilidad de controlar
dolor, síntomas y de mantener al paciente con una buena calidad de vida pues hasta el momento final. Algunos lo utilizan, creo que si es un tumor muy sangrante, que está anemizando al paciente, pero que por otro lado el paciente está controlado en cuanto a sintomatología, bueno, a lo mejor podría considerarse. Personalmente nunca me he dado a radiar un paciente con osteosarcoma, pero creo que algunos oncólogos lo utilizan para manejo de síntomas. La incorporación de nuevas drogas, pues hablamos ya de que mifamurtida e interferón ya demostraron que no. Actualmente hay protocolos abiertos con dinutuximab y denosumab, hay protocolos abiertos en los grupos cooperativos y en los cortes que llevan pues recientemente, hasta finales de 2020, parece que los resultados tampoco son muy halagadores. Vamos a esperar a que terminen los estudios, a que se cierren los protocolos y tengamos los datos, pero parece que no ha mejorado tampoco en cuanto a la expectativa de supervivencia para estos pacientes. Por lo tanto, pues como dijimos, la sobrevida no ha mejorado en 30 años. Lo que ha mejorado un poco en algunas zonas del país ha sido la referencia de los pacientes. Sin embargo, esto ha sido en un pequeño porcentaje. En un gran porcentaje o en el mayor porcentaje de los casos todavía los recibimos en etapas muy avanzadas, con manipulación quirúrgica, médica o de medicina alternativa, que complica más la situación y a veces empeora el pronóstico. Entonces, ni la sobrevida ha mejorado, ni la detección oportuna ha mejorado. Tenemos mucho que hacer todavía para los pacientes con osteosarcoma y ojalá que podamos hacerlo integrando pues sesiones interinstitucionales para poder comentar los casos y atenderlos de una mejor manera. Aquí les dejo mis datos y les agradezco haber atendido esta presentación. Aquí está mi teléfono, correo electrónico para cualquier duda, comentario o situación respecto a la presentación o algún paciente o algún caso que quieran comentar o que quieran que revisemos juntos, con mucho gusto. Y pues les deseo un año muy exitoso, un examen de consejo muy exitoso también y que pues tengamos todos mucha salud y que podamos seguir cuidando a nuestros niños con cáncer para que tengan esta posibilidad de sobrevivir aún en épocas de pandemia. Muchas gracias a todos.